Berti, muy buenos días. Hola, buenos días chicos, pues qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes como cada semana, pues para platicarles acerca del origen de las palabras y más cosas como letras y más, ¿verdad? Entonces, pues el origen de la palabra restaurante es de origen francés, pero ya ven que como nosotros tenemos una regla desde el año de 1959 que dice que toda palabra de origen extranjero se debe castellanizar, entonces primero hablaré de que la palabra correcta, no, bueno, que no se dice restaurant como mucha gente dice, no es restaurant, no es restaurant, porque esta es la palabra en francés, que es correcta en Francia o en todos los países de habla francesa, y la palabra correcta aquí en nuestro país o en América es restaurante. Ajá, así se tiene que castellanizar. Entonces, la que está con verde es la palabra correcta. Pero ¿por qué se llama Okay. restaurante? Bueno, pues resulta que hace muchísimos años, aproximadamente como en 1765, 1789 más o menos, una persona de llamada Dossier Bollinger, él se le ocurrió empezar a hacer como este tipo de posadas, porque como ya ven que antes se viajaba en carreta y eran viajes muy largos, en estas posadas, en estas casas, en estos mesones, se quedaba la gente a dormir y a alimentarse pues para continuar su viaje, porque eran largos viajes. Entonces, pero él tenía una frase que se basó en el Nuevo Testamento, que era, venid a mí todos los estómagos cansados y yo os restauraré. Es una frase del Antiguo Testamento, Ah, específicamente de Marcos 11:28, pero él la transformó y la adecuó para sanar a los estómagos hambrientos, ¿no? Entonces de ahí quedó la frase de restaurar o de restaurante y por eso se llaman restaurantes. Entonces, él fue el pionero de esta palabra, de esta frase, y después estos lugares tuvieron auge en la Revolución Industrial, como en 1789. Entonces, pero él es el precursor de estos lugares donde vendían alimentos, pero también una de las características de estos lugares y que él inició fue la pastelería. Después de la comida o de un caldito, de una carne en su jugo que les vendía para restaurarlos y para reanimarlos, él tenía unos postres, entonces él empezó también con la pastelería. Por eso cuando vas a Francia se llaman las pastelerías boulangerie, o sea, es panadería en francés, y en las boulangerie, por el apellido de Boulanger, ahí vas a encontrar pastelillos y todo este tipo de alimentos. Entonces él también empezó con lo que es la pastelería, pero bueno, ese es otro tema, y tomó sí. auge todo esto de los restaurantes, pero así empezó todo. Y como les decía, en la Revolución Francesa, pues muchos pusieron negocios porque cambió la economía y muchos empezaron con el negocio de la comida, porque todo lo que es comida pues se vende siempre, entonces sabemos que tú vendes algo de comer y siempre se va a vender, bueno, y desde luego si está rico y demás. Y así se dividieron los restaurantes en cuatro, por ejemplo, están los restaurantes buffet, están los restaurantes de comida rápida, están los restaurantes temáticos o los gourmet, cuáles son cada uno de ellos. El buffet te ofrece una variedad de platillos y puedes comer de todo pagando con una cuota, ¿no? Luego la comida rápida, bueno, pues es comida que tiene su origen en Estados Unidos, como son sándwiches, hamburguesas, pastas, alguna cosa así, ¿no? Es comida rápida, cafecitos así sencillos. Y la temática es, por ejemplo, desde un restaurante de origen italiano, francés, brasileño, español, o a lo mejor también estos restaurantes que luego, no sé si se acuerdan, no sé si lo puedo decir como Planet Hollywood o Hard Rock. Entonces, estos así Uh, como con temas, pues con temas, ¿no? Y sí. luego están los gourmet, que son los restaurantes que son especiales, que la cocina es en el momento y que son como muy estilizados y de buen gusto y casi catan la comida y demás, ¿no? Entonces así se dividieron los restaurantes y ese es el origen de lo que derivó toda esta alta cocina o todos estos negocios que empezaron como una casita que te daba asilo y aparte te daba de comer. ¿Qué les parece, chicos? Wow, qué interesante, Betty. Fíjate que yo no sabía, por Ajá, ejemplo, que venía de esta palabra que significa restaurar. Qué bonito, además, ¿no? Restaurar, pues, sí, como dicen, barriga llena, corazón contento. Si se ajá, restaura el alma y el estómago, pues todo lo demás va a estar bien, vamos a tener energía, vamos a estar contentones, contentonas. Qué interesante lo que nos platicas, Berty. Y sí, justo también esto, ¿no? Como ajá, una cosa que empieza de una necesidad
también se va diversificando y se convierte en un gran negocio también, ¿no? Claro, pues ya ven las industrias alimentarias ahora o las cadenas de restaurantes o las franquicias, todo esto. Pero regresando a lo que decías, pues no sé si yo cuando no como a mi hora me pongo de mal humor, entonces estás todo el día muy mal, pues porque te bajan los Sí. niveles de azúcar y te bajan todos los nutrientes, entonces es importante comer a tus horas y sí, te restaura un alimento, después de comer te sientes muy bien, te sientes regenerado, te reavivas y demás, entonces por eso es importante la comida y por eso es importante que a donde quiera que vamos en el camino, si viajamos por ya sea terrestre o vamos también en un barco, en un tren o en un avión, pues ya ven que siempre ofrecen alimentos, no alguna botanita o algo, porque saben que es indispensable estar alimentados. Entonces, tienes razón, de una necesidad, cómo surge un gran negocio. Entonces, sí, ahora, Exactamente. pues así surgieron todas estas cadenas y estas franquicias, como ven, Y chicos. Pero ahí aprovechar, está yo lo, creo, ¿no? ajá, Cuando sí. andamos de viaje, siempre comer donde uno ande, porque también es parte de la experiencia, ¿no, Gore? Desde luego es cultural, entonces comer la comida típica del lugar es importante saber qué es lo que se cocina ahí, lo que hay ahí, entonces no dejen de comer y de identificar el lugar más tradicional o el lugar donde se cocine más sabroso, porque pues sí, a lo mejor hay comidas típicas, pero no todas son buenas y sobre todo en México la comida es maravillosa, les digo, el lugar más hermoso, más limpio, la variedad de comida lo puedo decir con lujo de detalle, es México, no hay otro lugar donde se coma más sabroso que en México. Su Creí cocina que es... ibas a decir el restaurante de mariscos del Golfo. Oye, Berti, Ah, pues también. también los restaurantes van como cambiando según la sociedad. Digo, antes no había restaurantes temáticos, ahora Sí, ya como aquí, por ejemplo, está el cómics y ese tipo de restaurantes temáticos sí, que se han modernizado conforme a la época, ¿no? La sociedad. sí, claro. Así es. También hay café de, por ejemplo, de Kitty, de la muñequita esta, de la Ah, sí. gatita. También hay café Snoopy, en Estados Unidos, en Florida, por ejemplo. También ahí está el de Kitty. Bueno, hay muchísimos, como dices tú, y eso es muy bonito porque pues ahora sí que acudes porque te gusta el personaje, porque te gusta el platillo, porque te gusta una bebida famosa, porque a lo mejor ahí te vas a Claro. encontrar a tu artista o deportista favorito, ¿no? Ya ven que hay un futbolista que tiene también un negocio de tortas, entonces igual ahí te lo puedes encontrar comiendo. Y si aprovechas que te comes tu torta y lo puedes saludar o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy interesante pero acuérdense también, como dijeron antes de entrar a esta sección, que es importante usar gel, cubrirte y pedirles a las personas que nos atiendan que usen cubrebocas, que usen gel y todo, porque pues está ahorita en un máximo, estamos en semáforo naranja, entonces pues hay que tener cuidado, hay que extremar precauciones o pedir también otra de las opciones es pedir la comida a tu casa, ¿no? Que también eso ya es parte también de las necesidades que tiene la sociedad en este tiempo, ¿sí? Así es, mi queridísimo Martí. Oye, pues bien interesante. Yo siempre disfruto mucho tus participaciones aquí en el programa los martes, porque siempre nos Gracias. traes cosas que a lo mejor no sabíamos y que seguramente tú nos esclarecerás la duda. Entonces, gracias por estar este día con nosotros. Te esperamos la próxima semana con otro tema seguramente bastante interesante. Claro que sí, no olviden decir restaurante, el cero restaurante o restaurante. Ajá. Lo correcto es Restaurante. restaurante. Solo cuando Ajá. andemos allá en Europa y sepamos pronunciarlo bien, así que mejor restaurante, que es lo que sí sabemos Así decir es. bien. Muchísimas gracias, Berti. Nos vemos Hasta la próxima luego. semana. Dios.